De la ley de Cristo o la ley en Cristo, como lo quieran escribir. La ley de Cristo, la ley en Cristo. Escribí allí Efesios 2, del 8 al 10, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, qué tremendo esta cita de la Biblia, porque nos dice que nosotros somos salvos no por lo que hacemos ni por lo bueno que nos portamos, sino que somos salvos por medio de la gracia de Dios en nosotros. Nosotros no somos salvos por lo bueno que hicimos. Si todos ponemos un poquito de memoria y vamos un poquito atrás y nos damos cuenta de cómo éramos antes de Cristo, no éramos buenos, y lo hemos visto a través de la palabra. Lo único que nos hace bueno es el Señor. Por eso dijimos la semana pasada, no debemos tratar de agregarle a la salvación nada. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero ojo, vamos a equilibrarlo. Entonces ahora vamos a vivir en cualquiera. No, porque aquí es claro para qué Dios te salvó. Dios te salvó para que camines en las obras que Él preparó de antemano. Para eso fue que el Señor te hizo salvo, para que camines, para que seas luz, para que seas sal, dice la Biblia. La salvación no es un premio por lo bueno que hayamos hecho, sino que la salvación fue un gran precio, fue la gran solución que fue Jesucristo por nosotros en la cruz. El ser salvo, escuche bien, no es libertad para pecar. El ser salvo es libertad para caminar en buenas obras que Dios preparó de antemano. Hay algo que la iglesia muchas veces no entiende, hablando de los servidores, es que los líderes o los servidores piensan que sus buenas obras, como que wow, o sea, tenemos que agradecerle mucho y uy, qué capo que sos. No, no, no. Eso ya Dios lo preparó. Entonces, como Dios ya lo preparó, nosotros todo lo que hacemos le damos la gloria a Dios. No estamos esperando la gloria del hombre, no estamos esperando la gracia del hombre. Ya Dios nos dio la gracia porque nosotros obedecemos a lo que Él nos mandó hacer. En Romanos 3:31, escriba la cita, dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos la fe cumplimos verdaderamente la ley. Ojo, porque hoy voy a hablar un poco de la ley, voy a aclarar el tema de la ley, porque hay gente que dice, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, y lo que muchos tienen es una desgracia porque no están viviendo bajo la gracia poderosa de Dios. Y hablamos en estas semanas acerca de pecados contra Dios mismo. Y dijimos que cuando la gente peca contra Dios mismo, tiene impiedad. ¿Qué es impiedad? No tiene nada de santo. ¿Y cuántos saben que más en nuestra ciudad, ahora viendo este tema del aborto y las manifestaciones, como que vemos que la gente anda en cualquiera? Si no, hubo mucha impiedad allí, mucha profanación, que es el segundo punto, está en contra de lo santo. Las personas que supuestamente piden que respetemos sus derechos, son intolerantes, son profanos, son impuros allí, egocentrismo, humanismo que rechaza la santidad de Dios. Y habían imágenes muy fuertes en Buenos Aires, en Argentina, de gente que estaba a favor del aborto, donde uno ve estos tres puntos: impiedad, profanación y egocentrismo. Y acuérdense que el egocentrismo es humanismo que rechaza a Dios. Cada vez que alguien rechaza a Jesús es egocéntrico. Cada vez que alguien prefiere a cualquier cosa menos a Jesús es alguien egocéntrico. Lo más contrario a Dios, no olvide esto, no es el mal. Porque la gente piensa que lo más contrario a Dios es el mal. No, lo más contrario a Dios es el bien. Porque hablamos de que cuando la gente cree que por su bien es salva, cree que por su bien va a ir al cielo. Porque uno habla con la gente, aún con los que venden drogas, con las prostitutas, con el borracho, con el que fuma droga, y uno le dice, oiga, pero usted debe recibir a Jesús. No, yo soy bueno, yo hago el bien,
Matan, roban, engañan, hacen cosas terribles. Y la gente dice, yo tengo, sí, mi esposa y otras 2 viejas, pero yo soy bueno. No, no, no. Ojo, lo más contrario a Dios no es el mal. Porque cuando la gente sabe que está mal, reconoce a Jesús. Cuando yo me di cuenta que yo estaba re mal, reconocí a Jesús como Señor. Pero cuando yo creo que soy bueno, eso es lo más contrario a Dios. Porque creo que no tengo la necesidad de un Salvador. Y todos nosotros tenemos la necesidad de un Salvador. Ojo, la gente piensa que la vida cristiana consiste en hacer el bien. Entonces uno le dice, ¿usted por qué es cristiano? Porque yo me porto bien, no tomo, no fumo, no bailo, no voy al boliche, yo soy lo más de bueno, pastor. No, 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 no. La vida cristiana consiste en Efesios 2:10, hacer la voluntad de Dios, caminar en las obras que Él preparó de antemano. Eso es la vida cristiana, no en lo bueno, sino lo que Dios preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. Mire, cuando la gente basa su vida en lo bueno, ya está metido en religión y alejado de Dios. Cuando usted piensa que usted es salvo por lo bueno que es, porque viene a la iglesia, porque viene los domingos, porque tiene un grupo conexión. No, 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 no. Cuando usted ya cree que por lo bueno usted va a ir al cielo, usted ya está alejado de Dios. Nosotros no estamos cerca a Dios por lo bueno, estamos cerca a Dios por la gran solución al gran problema, que era Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Mire, cuando la gente piensa que está haciendo el bien, entra en lo que entró Eva. Cuando el diablo vino y le dijo, no, pero venga y coma del árbol. Y Eva dijo, ay, no, 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 no. Es que el Señor, nuestro Dios, dijo que no lo tocásemos. Y la gente cuando lee a las corridas, piensa que Dios le dijo eso, pero Dios no le dijo eso a Eva. Y ahí arranca algo que es súper peligroso y que se ha metido en la iglesia, la superstición. Yo no sé usted, pero yo he escuchado un poco de gente con sus supersticiones en la iglesia como, no lea la Biblia, porque el que lee toda la Biblia se vuelve loco. Superstición. Otro que dice, no se consagre tanto porque el infierno se levanta. Y cuando yo empecé me consagré y me fue muy mal. Por eso ahora solamente voy los domingos. Hay gente que dice, no se bautice. A mí me decían, porque si usted se bautiza, así, si usted le falla a Dios, fuego consumidor. Y hay un poco de supersticiones, no me consagro, no me bautizo, no sirvo, no voy a la iglesia. Porque eso es superstición y eso es lo más contrario también a Dios. Eso te aleja de Dios. Yo espero que en mi lugar nadie tenga supersticiones. Eso no es de Dios. Oh, gracias por su entusiasmo. No me consagro, no me bautizo, no me comprometo, no diezmo, no ofrendo, porque superstición. El árbol del conocimiento del bien y el mal, escuche bien, es muy parecido a la verdad. Acuérdense que yo dije que la religión y esto del árbol del conocimiento es muy parecido a la verdad, pero hay que tener cuidado porque no es la verdad. Realmente es muy opuesto a la verdad. Cuando la gente basa su vida en el bien y el mal, o cuando la gente basa su vida en religión, acuérdense que la religión es lo más parecido a la revelación. La gente lo que está es alejándose de Dios. La gente hoy en día tiene sed de conocimiento. La gente hoy en día piensa que Dios se conoce por un libro, o que Dios se conoce por un instituto teológico, o que Dios se conoce escuchando prédicas, pero sabe, lo que tú necesitas es una vida del Espíritu y una vida de revelación. Lo que necesitamos todo ser humano en la tierra es conocer personalmente a Dios. Yo, por ejemplo, soy pastor, pero mis hijos, porque yo sea pastor, no quiere decir que ellos conozcan a Dios. Ellos van a tener que tomar la decisión de conocer a Dios. Porque hay gente que también le dice a uno, yo tengo un tío pastor. Sí, pues su tío va para el cielo, pero usted va para el infierno. Otro dice, no, es que mi mamá fue pastora, pero pues ya no es, pero ella fue pastora. Yo creo que yo voy al cielo. No. Eso no es hereditario. Cada quien debe decidir conocer al Señor. Entonces ya hablamos de pecados contra Dios. Ahora vamos a hablar de pecados contra la ley de Dios. Hablamos de 3 tipos de pecado: transgresión, rebelión y desenfreno. ¿Cuántos saben que este mundo vive en transgresión?
Sí, cualquier ley que ponga a alguien, quieren anarquía, ahí mismo no la quieren, rebelión. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, nosotros los argentinos y en Buenos Aires nos gusta hacer mucho piquete? Eso es rebelión, hay veces. Y desenfreno. Hoy en día la gente es loca. Yo llevo aquí 10 años y yo todavía no entiendo. Porque creo que es el único país en Latinoamérica donde ir a un boliche es sinónimo de acostarse con alguien. Yo fui muy vago en Colombia, pero para uno acostarse con otra persona tenía que transpirar y trabajar mucho. Pero aquí hay un desenfreno. Yo digo, ¿cómo es eso que usted va a un boliche, va a bailar? Y si usted medio le baila con alguien, ya tiene que ir a dormirse con ese desenfreno. Una locura. Y después ni se ven. Por eso es que quieren aborto legal y gratuito. Por ese desenfreno que tienen tan terrible. Una persona comete una acción contra una ley de Dios, pero su problema, recuerde, es su estado, es la naturaleza. Hemos venido hablando de que el problema de la gente no son las acciones, no es el fruto, es la raíz, es la naturaleza de ellos. Vamos a ver qué es la ley de Dios. Y la ley de Dios incluye todas las formas que revela a Dios, todas las formas. Está la ley escrita que se expresa en tres áreas. La ley escrita de Dios se expresa en tres áreas. La primera era la mosaica. Y ojo aquí, porque esta ley mosaica se aplica solo a los judíos. La ley de Moisés se aplica solo a los judíos. No debemos agarrar esa ley y aplicársela a creyentes nacidos de nuevo en vivo y en directo. Es como si usted tratara hoy en día de ponerle a su computador un programa de DOS, que fue lo primero que eso ya no sirve, vamos en Windows no sé qué, vamos adelante. Lo viejo, ¿sí o no? Todavía respetamos la ley. Pero la ley hay que tener en cuenta a quién es hablada. La ley mosaica es para los judíos, no para nosotros. Segundo, la instrucción dada a los perfeccionados en Cristo para que caminemos de acuerdo a nuestra vocación. O sea, ahora nosotros sí tenemos ley. Es la ley de la libertad en Cristo. Romanos 8:2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder de pecado que lleva a la muerte. O sea, nosotros sí tenemos una ley, que es la ley de libertad, que nos libera del pecado y nos libra de la muerte. ¡Wow! Esa es la ley. En Santiago 1:25 dice, pero miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Escucha bien, Santiago 1:25 dice que si tú escuchas, mírame aquí, escuchas y la pones en práctica, vas a ser bendecido por tu obediencia. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en las iglesias? Que la gente no lleva ni cuaderno ni Biblia. Y entonces, ¿qué van a poner en práctica si solamente usted me escucha? Lo único que capta es el 10%. Entonces la gente dice, ay, yo voy a la iglesia, claro, pero te llevas el 10%. Pero si escuchas y escribes, te llevas el 40%. Y si escuchas, escribes y estudias, te llevas el 90%. Entonces, ojo aquí, este versículo de la ley de la libertad aplica al que escucha y practica. Yo doy gracias a Dios que en mi lugar tomamos notas. Doy gracias a Dios que en mi lugar traemos cuaderno y traemos Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, no sea oidor olvidadizo. Tenemos una ley de la revelación. El evangelio no se trata de vivir. Mire, cuando usted entiende la ley de Dios, usted entiende que el evangelio no se trata de vivir. Hace un tiempo me decía un jovencito, un pibecito, me decía, tenía como 15, 16 años, me decía, pastor, eso de ser evangélico, eso duro, pastor, porque la vida cristiana, eso demanda mucho. Yo le dije, tenés razón. Por eso la vida cristiana no es un diseño para vivir, sino es un diseño para morir. ¿Cómo así? Cristo no quiere darte vida y salvarte. Cristo quiere matarte y salvarte.
Y ahí sí te da vida. Porque la vida cristiana, viviéndola en la carne, es una locura. Porque todo es, no puedo, me voy al infierno, el infierno. No. La vida cristiana es una vida para morir. Porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si tú estás vivo, la vida cristiana te va a costar horrores y no la vas a disfrutar. Si vos estás muerto, sabes que vas a disfrutar la vida cristiana. Y no vas a pecar, porque un muerto no peca. Un muerto no es chismoso, un muerto no va al boliche, un muerto no pelea, un muerto está muerto. Pregunta aquí, ¿cuántos están muertos en Cristo? Muy bien. Mire, cuando vivo la ley de la libertad, sé dos cosas importantes: quién soy y a quién le pertenezco. Entonces no peco, porque vimos la semana pasada, cuando yo sé quién soy y sé a quién le pertenezco, no peco. Porque ahí no hay excusas. ¿Se acuerda que terminamos la semana pasada diciendo el pecado es pecado? No trate de justificar. Cuando usted se trata de justificar, usted no ha entendido la ley de la libertad. Entonces, cuando usted peca, usted reconoce, confiesa, se arrepiente y es limpio. Pero cuando usted se justifica, usted quiere seguir en eso. Bien, le pertenezco. Y la tercera ley es la ley milenial. Esa será cuando Jesús vuelva. Vamos a tener en cuenta cuatro puntos, vamos a tenerlos en cuenta para hablar acerca de la ley. Primero, desde Adán hasta Moisés rigió una forma de conducta para con Dios. Desde Adán hasta Moisés había una forma de conducta para con Dios. En Romanos 5:12 hasta el 14 dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, el pecado que Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. O sea, no se juzgaba por la ley de Moisés, pero ojo, sí se inculpaba de conducta. No había una ley, pero había una conducta. Versículo 14 dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. O sea, los hombres en esa época, Dios se les acercaba porque no había ley, y entonces Dios entraba en pacto con ellos. Entonces los hombres hacían un pacto con Dios que iban a hacer lo que Dios le mandara. En Génesis 26:5, me gusta Génesis 26:5, dice: yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mis mandamientos, mis decretos y mis instrucciones. ¿Cómo así, pastor? ¿Luego no había ley? O sea, hoy vos y yo no estamos bajo la ley de Moisés, gracias Señor. Pero tenemos que mandamientos, requisitos, decretos e instrucciones. En Romanos 1, 16 al 21, vaya conmigo allí si puede, Romanos 1, 16 al 21. Dice: pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17. Dice: esta buena noticia nos revela, ojo esa palabra, ¿nos qué? Revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, nosotros somos justos por medio de la fe en Jesucristo. No por lo bueno que hicimos, sino por la fe en Jesús. Versículo 19. Ellos conocen, está hablando acerca de la gente que no sigue a Dios, la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. O sea, Él se les reveló ¿en dónde? En su conciencia, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra y pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Mire, yo no sé si usted ha viajado, pero si no ha viajado, usted ve toda la Argentina, ve el sur, ve Córdoba, ve el norte, ve el río nada más, vaya al río y ve el río y usted dice: wow, esto no es coincidencia, esto lo creó alguien, esto lo creó
Dios. Entonces ya por la creación nosotros podemos ver que hay un creador y ese creador es Dios. Versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, las mentes le quedaron en oscuridad y confusión. O sea, la gente prefirió hoy la idolatría que seguir a Dios. Mire, las personas pueden ser salvas solo cuando en la iglesia o en el mundo o en donde sea se habla del evangelio. La gente necesita conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de Cristo, no hablamos de la cruz, no hablamos del evangelio, ¿de qué pecado los va a convencer el Espíritu Santo? A la gente necesitamos predicarle las buenas noticias para que les sea revelado como a nosotros la salvación y puedan recibir a Cristo. Tercero, dirección espiritual de Dios otorgada, o sea, la voluntad revelada de Dios. Estamos hablando de 4 puntos para tener en cuenta en la ley. El primero, desde Adán hasta Moisés, rigió una forma de conducta. El segundo, nuestra conciencia. Y el tercero, dirección espiritual de Dios otorgada, o sea, la voluntad revelada de Dios. Las dos primeras es para gente que no conoce a Dios. La tercera es solo para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios revelada a nosotros. Nosotros antes no conocíamos al Señor, ni qué quería Él. Por eso mi lugar es un lugar con propósito, porque todos nosotros tenemos un propósito, pero ese propósito solamente lo vamos a encontrar en Dios. ¿Listo? Y el cuarto, la palabra de Dios escrita en sus diversas aplicaciones para las diferentes dispensaciones. O sea, la palabra de Dios escrita para los diferentes tiempos. Si quiere escribirlo así, escríbalo. La filosofía de los gnósticos impregnó la cultura a tal punto que entró en la iglesia. Esta filosofía logró impregnar toda la sociedad, inclusive la iglesia. Por eso la gente hoy en día lo que quiere es ¿qué? Conocimiento. Lo importante es el conocimiento. Lo importante es la cultura del bien y el mal. No, yo soy bueno, él es malo. Y conocimiento. La gente quiere adquirir conocimiento. Y vamos a ver 3 grandes aspectos de los gnósticos. Vamos a ver 3 grandes aspectos de los gnósticos para saber qué es lo que está pasando allí en Primera de Juan 3 y por qué el apóstol está escribiendo esto. Primero, para ellos lo fundamental es el conocimiento teórico, más que la fe. Para ellos el conocimiento teórico es más importante que la fe. La fe es algo secundario. Por eso hoy en día, por ejemplo, lo vemos en Latinoamérica y en otras naciones, pero hablemos de Latinoamérica y en Argentina, los papás dicen, yo no le dejo plata ni oro, mijo, pero yo le dejo estudio. Ese es un pensamiento gnóstico. Hoy en día tenemos unos bárbaros competentes. Yo veo gente que dice, uy, pastor, mi hijo es médico, pero se va a ir al infierno porque es un bárbaro competente. Hoy en día todos los pibes saben de tecnología, pero son más maleducados, bárbaros competentes. Y los papás dicen, uy, no, mi hijo con la internet es un capo. Sí, pero la internet lo está llevando a la pornografía, lo está llevando a la perdición. Entonces tu hijo con todo lo capo se va a ir al infierno. Cuando usted le dice a la gente, no, yo voy a la iglesia el domingo, pero también voy el lunes a cebar y voy el miércoles sábado y tengo mi grupo conexión. Tanto tiempo usted ya ha metido. Pero ellos se la pasan viendo la Copa Libertadores, la Conmebol, la otra. Yo creo que en el infierno va a haber fútbol. No ven los actores, las actrices, uno se casa con otro, deja al otro, se casa con el otro. Eso es Sodoma y Gomorra ahí. Y la gente dice, ay no, pero es buena actriz. Sí, pero se ha casado con 5. Tercero, al no tener relación la materia y lo moral, nunca será pecado lo que se practica con el cuerpo. Esto es gnóstico y esto se ha metido en la iglesia. Y entonces la gente dice, no, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, pues lo que hagamos con esta carnecita que es débil, eso no importa, porque ya somos salvos en el Espíritu. Eso es pensamiento gnóstico. O sea, lo que hagamos con la materia
y la moral sí es pecado. Pero los gnósticos dicen no, al no tener relación la materia y lo moral, entonces podemos hacer con el cuerpo lo que queramos. Por eso hasta hoy en día tenemos iglesias gays, con pastores gays. Aquí en Buenos Aires los tenemos. Y la gente dice, está bien, hermanos en Cristo. Hermanos suyos, mío, no. Lo amo en el amor del Señor. Pero la palabra es clara en Romanos 1, 2 y 3 acerca de esas conductas. Entonces hay preceptos, hay mandamientos, hay instrucciones que debemos seguir, así estemos bajo la gracia. Oh, gracias por su entusiasmo. Tercero, allí, ojo, no olvide ese. Al no tener relación la materia y lo moral, nunca será pecado lo que se practica con el cuerpo. Por eso es que Pablo dice a la iglesia en Gálatas, en Efesios y a donde vaya, Pablo decía, huid de la fornicación. Huid, ¿por qué? Porque Pablo sabía cuál era el pensamiento que estaba entrando. Hoy en día hay en lugares donde dice, no, tranquilo, eso fue una piedra en el camino. No, hay que tener cuidado y cuidarnos nosotros. Todo movimiento LGTBI, todo movimiento abortista, todo movimiento progresista, la mayoría de ellos tienen la filosofía gnóstica. Si usted ve, la mayoría de esa gente está metida, escuche bien, en Nueva Era, está metida en yoga, está metida en meditación y está metida en religión. Porque eso es lo más contrario a Dios. Dice la Biblia que estas son personas perversas con mentalidad gnóstica en Romanos 1 del 8 al 32. Por esto es importante predicar todo el evangelio. Y mi lugar es una iglesia donde predicamos todo el evangelio. Estamos en contra de todo lo que la palabra dice que debemos estar en contra y estamos en favor de todo lo que la palabra dice que debemos estar en favor. Pero hay algo importante, amamos a todos. Pastor, ¿alguien que apoya el aborto puede venir acá? Claro. ¿Alguien que sea homosexual? Sí. ¿Alguien que sea lesbiana? Sí. ¿Lo vamos a discriminar? No. ¿Lo vamos a amar? Sí. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero debemos hablar las cosas como son. Mire, la gente peca porque es pecadora. A un árbol podrido no le pida buen fruto. En el texto que vamos a leer de 1 de Juan 3, acuérdese, hay que entender que no es el pecado externo, sino es la naturaleza. ¿Ya? ¿Están conmigo allí? ¿Qué es? Diga conmigo, la naturaleza. ¿Por qué la gente peca? Por su naturaleza. Un árbol de limón, ¿qué da? Limón, ¿sí o no? Un árbol de mandarina, mandarina, ¿sí o no? Un árbol de tomate, ¿qué da? Tomate, ¿sí o no? Cada árbol produce según su género. Y si la gente no tiene a Cristo, ¿qué va a producir la gente? Pero hay tanta ignorancia porque hay veces las hermanas le dicen, no, ay pastor, mi hija tiene un joven que no es cristiano de novio. Ay, pero es lo más de lindo. Lo único que le falta es recibir a Cristo. Ay, no le falta nada. Ese es un hijo del diablo. O sea, su hija es la nuera del diablo. Y su hija está fuera de la voluntad de Dios. Pero como metemos esa filosofía, ay, peace, love, amor, paz, gozo. No, eso es nueva era, eso no es la iglesia. Ojo, 1 de Juan 3 del 1 en adelante, quería que fueran allí, por eso les dije con tiempo. Dice, miren con cuán amor nos amó nuestro Padre para que se nos llame sus hijos. Y el mundo no reconoce que somos los hijos de Dios porque no le conocen a Él. Yo hay veces veo la gente de la iglesia preocupada porque el mundo lo acepte. ¡Qué locura! Si no conocen a Dios, no te conocen a ti. Si no se bancan a Dios, no te van a bancar a ti. Pare de sufrir. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, mire lo que dice aquí, se mantienen puros así como Él es puro. Cuando la gente peca es porque su naturaleza no ha sido cambiada o no ha transformado su mente con la palabra y vive bajo ignorancia.
Pero cuando uno vive en luz es porque uno sabe que la esperanza es que Él viene y la meta y el objetivo es llegar a la estatura de Él. Oh, gracias por su entusiasmo. Si has creído en Jesús, te mantienes puro. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. ¿Qué dijimos? Transgresión. ¿Qué más? Libertinaje, desenfreno. ¿Y qué más? Y rebelión. O sea, todo el que peca, escuche bien, va en contra de la ley de Dios. Dice, y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Y ustedes ahora están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay 3 citas que hablan de estar en Él. Esta, primera de Juan 3:5, segunda de Corintios 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, y primera de Pedro 2:22, dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. O sea, pastor, ¿yo puedo vivir en la tierra sin pecar? Sí. ¿Cómo? Viva en Cristo. Porque dice Juan 15 que el que permanece en Él es podado, es limpiado, lleva fruto, más fruto, mucho fruto y ese fruto permanece. O sea, ¿se puede vivir una vida como cristiano puro en esta tierra? Sí, permaneciendo en Cristo. O sea, en Jesús no hay pecado. En esta traducción está bien, el que continúe, el que siga cometiendo pecados, ese no es salvo. Pero, ojo allí, porque hay gente que lee en la traducción Reina Valera 60 y dice, no, aquí dice que el que peca ya no es salvo, perdió la salvación. No, en la versión original es el que continúa pecando. Como creyentes podemos errar, sí, podemos fallar, sí, pero no continuamos constantemente. Cuando usted tenga un hábito en su vida o una fortaleza, que ya voy a hablar de eso, usted debe empezar a renovar su mente con la palabra y dejar que el Espíritu sea quien le dé luz de qué paso debe hacer y también buscar ayuda. El pecado es quitado, escuche bien, por la nueva naturaleza que es colocada e impartida y por consecuencia Dios no nos deja pecar. O sea, cuando yo entiendo que yo recibí a Jesús ahora en mi corazón y que Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, entonces yo entiendo ahora que es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Uy, gracias por esos 3 amenes. Es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. En Él tengo la victoria. Mire, el arrepentimiento debe ser nuestra confesión porque hemos creído en Jesús. Todo el que ha creído en Jesús debe arrepentirse inmediatamente cuando hace algo indebido. Todo. Mire el versículo 6 de primera de Juan 3. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. O sea, esa gente que va a la iglesia, por más que vaya a la iglesia, si sigue pecando, no le conoce a Él. Pero cuando le conocemos a Él, no pecamos. ¡Wow! O sea, la clave es permanecer, vivir en Él. Recordad que el problema es de naturaleza en las personas. Y el creyente cuando peca es porque tiene problemas no de naturaleza, tiene problemas con su carne. Por eso Romanos 12 dice que presente su carne en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hay personas que nacen de nuevo y tienen problemas de conducta, escuche bien, cuando usted tiene problemas con adicciones de cualquier estilo, eso está en la mente. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que usted todavía no ha pasado lo de aquí a aquí. Entonces, cuando usted todavía tiene problemas con cosas que usted no debería tener en su vida, es porque usted no ha invertido el tiempo necesario en renovar la mente con la palabra y no ha permitido que su espíritu sea el rey de todo su ser, que fue la primera enseñanza, las 3 dimensiones. Entonces, el rey debe ser el espíritu, quien da órdenes a la mente y la mente da órdenes al cuerpo y el cuerpo hace lo que el espíritu dice.
Mire, una persona que no conoce su identidad en Cristo es una persona que va a pecar constantemente. Por eso aquí en Mi Lugar hay un proceso y nosotros les animamos. Y hay veces la gente dice, ay, pero qué cargosos que son con eso del fin de... Claro, necesitamos que inicies el proceso para que puedas ser un discípulo y para que puedas vencer todo lo que el enemigo o el mundo te quiere detener. Mire, los creyentes cuando conocen la palabra y tienen identidad no pueden ser engañados por vientos de doctrina o por apetitos de la carne. Cuando tú conoces quién eres en Cristo, vas a querer vivir una vida en victoria. Termino leyendo 1 Juan 3 del 7 en adelante. Dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que le pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, ¿cuántos han nacido en la familia de Dios? No se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y el que no se conduce con rectitud y no ama al creyente no pertenece a Dios. Ojo, hoy en día hay gente que fue a alguna iglesia que no es nacida de nuevo. Y entonces ellos dicen, no, es que no hay que ir a la iglesia. Cuando alguien dice no hay que ir a la iglesia, ese no conoce a Dios. O hay otra gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero llego tarde y me voy temprano, porque yo no quiero socializar con esos hipócritas. Ojo, si usted no ama a los hermanos, usted no conoce a Dios. Oh, o sea, ¿quién es el que ama a Dios? El que ama lo que Él dice, el que ama su palabra, el que ama su iglesia y el que ama a los hermanos. Por eso la Biblia dice que el que ama a Dios hace lo justo y camina en justicia. Wow, ¿quieren invitar?